¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vayan muy bien por ahí. Por aquí con ganas de pasar un rato agradable con vosotros, con una lista que la verdad es que es la mar de interesante y también divertida. Empezar a rememorar, empiezas a tirar del hilo y te das cuenta, bueno, pues que pasan los años y ya nos vamos haciendo mayores, ¿no? Y en esta lista las personas más jóvenes probablemente les hable de cosas que les van a parecer marcianas y las personas ya que tienen cierta edad, como es mi caso o más, van a verse reconocidas seguro con estas características de los coches que toda la vida han estado ahí, que poco a poco se han ido perdiendo y ahora parecen ya cosas pues como de la prehistoria, ¿no? Pero lo cierto es que hemos crecido y hemos vivido alrededor de estos coches. Así que en esta lista quería repasar aquellas características principales que hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo y reflexionar un poco lo que tenían, el qué y por qué. Bueno, y vamos a empezar sin más ya directamente con el primero de los, digamos, grandes ítems, de los grandes elementos en los coches del pasado, como son los faros escamoteables. Una característica que, bueno, la mayoría conoceréis, si no los habéis visto por la calle, porque los hemos visto en las películas muchísimo, es algo que se puso de moda en los años 60 y 70, la posibilidad de tener un mecanismo que permitía levantar y bajar los faros cuando no se utilizaban, iban totalmente enrasados con el capó, con la carrocería, de tal manera que le daban al coche un aspecto muy deportivo y además ayudaban a tener una aerodinámica excelente. Como digo, esto es algo que se puso de moda a finales de los años 70 aproximadamente, aunque ya coches como el Lamborghini Miura, que es el primer gran superdeportivo de la historia, presentaban esta innovación y era algo muy impactante en su tiempo, ¿no? Que los coches pudieran de manera automatizada subir y bajar los faros. Porsche lo utilizó mucho igualmente, marcas japonesas lo utilizó mucho igualmente, que decir de la primera generación del NSX, ¿no? Y tantos otros coches deportivos, incluidos los Ferraris, que serían, si los faros escamoteables igualmente en esa época, que han tenido especialmente en los vehículos deportivos esta característica principal. Bueno, estos faros bueno, pues tenían también su problema, básicamente es que la aerodinámica pasaba de ser muy buena con los faros abajo a ser una aerodinámica mediocre cuando los faros se levantaban, ¿no? Pero bueno, al margen de cosas aerodinámicas también añadía una complejidad, digamos, innecesaria al asunto de la iluminación en el vehículo y además, bueno, pues era un mecanismo precisamente por eso bastante complejo. Aún así, hay toda una generación de coches que han crecido con estos faros escamoteables y especialmente también los deportivos japoneses en muchísimos casos se apuntaron a esta característica. Algo principal, digamos, que estaba como reservado a vehículos especiales y que poco a poco se fue popularizando y que poco a poco fue también cayendo en desuso por esto que os explico, una cuestión de costes también y porque ya más adelante con los nuevos materiales plásticos, con los nuevos materiales compuestos, era posible tener un sistema de iluminación tan agresivo sin necesidad de que fuera mecánico, que saliera y se escapara, ¿no? Con los faros de policarbonato, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, hablando de faros, también una característica que quizá nos pueda sorprender mucho hoy en día relacionada con los faros de los coches, sobre todo los frontales, es el hecho de que antes eran de cristal, ¿no? Que es un poco una antigüedad. La gracia de estos faros de cristal pues estaba en que el paso de los años no les afectaba de cara a tener una calidad, digamos, de iluminación en lo que se refiere a la opacidad del piloto, ¿no? Hoy en día, ya sabéis, tenemos la característica de que muchos de estos faros con sus carcasas de policarbonato o materiales plásticos con el paso del tiempo y con el efecto del sol se acaban opacando, tienen cataratas, como se dice popularmente, y es un problema que no ocurría antes, ¿no? Pero un faro de cristal pues es más pesado y bueno, pues no hay ni siquiera que decir lo que pasa cuando te das un golpe, ¿no? Se hace añicos, es peligroso para un peatón, hay un montón de motivos interesantes por los que un faro de plástico es mejor que uno de cristal, ¿no? Pero sí que es cierto que con el faro de cristal no tenías esta problemática que tienes hoy en día. Bueno, otra cosa que parece un poco de ciencia ficción hoy en día, podríamos hablar mucho de asientos, de las características y la evolución de los asientos, ¿no? Algo como el reposacabezas, que ahora parece una cosa pues tan evidente como el cinturón de seguridad, un día no lo fue, y la mayoría de los coches no llevaban reposacabezas, ¿no? E igualmente muchos coches, cuando el cinturón de seguridad todavía no estaba obligado, el cinturón de seguridad es una cosa que empieza, digamos, a extenderse, sobre todo en los años 70, finales de los 60, pues es el hecho de tener la banqueta corrida, el hecho de que el asiento era como un sofá, tanto delante como detrás, algo que era realmente malo y peligroso, bueno, pues en caso de tener un accidente. Esto se fue poco a poco perdiendo con los cinturones de seguridad, porque los cinturones obligaban además para tener una mayor retención a que los asientos fueran individuales, pero es curioso como en los últimos tiempos hemos tenido coches como el C4 Cactus cuando salió, que en las versiones automáticas simulaba una banqueta corrida. Había un gran homenaje, digamos, a la palabra ahora que tanto se usa de vintage en el diseño de ese coche en muchos elementos, ¿no? Un coche que se diseñó de una manera un poco extraña y que me da pie, esto de hablar de las banquetas corridas y el DC4 Cactus, hablar también de las ventanillas de los coches, que ahí también ha habido una gran evolución
evolución, ¿no? No solamente por el hecho de que ahora ya hoy en día todas las ventanillas prácticamente tienen elevalunas, algo era absolutamente, digamos, lujoso anteriormente cuando un vehículo tenía 4 elevalunas eléctricos. Bueno, que un Seat Málaga Premier tuviera 4 elevalunas era como el sumum del lujo, ¿no? Junto con el aire acondicionado, pero hablando de ventanillas es muy interesante cómo ha evolucionado el mundo. Por ejemplo, el C4 Cactus tenía una cosa que está ya totalmente de moda también en los coches, especialmente los de 4 y 5 puertas, que es el hecho de que las ventanillas traseras se abran con un sistema, con una bisagra, es decir, un sistema de compás, que le solemos llamar, ¿no? Y aparejado a esto también, en el pasado, aunque parezca mentira, había una especie de ventanillas triangulares en el lado del conductor, delante, y el acompañante, una tercera ventanilla, podríamos decir, justo al lado del pilar B, que servía básicamente pues para que entrara aire, para que pudiera sobre todo sacarse el humo del tabaco por ahí, o incluso para pagarle a alguien algo, ¿no? Así que, bueno, pues esa tercera ventanilla que se podía abrir al margen de lo que es la ventana grande del coche, se ha perdido también. Con esto de las ventanillas habría mucho que contar. Y sin irnos muy lejos de la ventanilla, otra cosa que ha cambiado radicalmente es el asunto de los retrovisores. Los retrovisores Fender, que le llaman así en el argot internacional, o también podríamos decir atornillados en la carrocería o retrovisores en el capó, para entendernos. Una característica también que tenemos muy asociada a los vehículos deportivos, pero que durante tiempo fue una característica, digamos, muy habitual. Más allá de vehículos que en el pasado llevaban caravana, y especialmente en Japón. Es muy curioso cómo allí se tomó esta moda, digamos, de una manera muy radical, y hoy en día todavía en Japón es muy habitual ver o poder comprar coches con los retrovisores ahí delante en el capó. Es interesante saber si tiene ventajas, si tiene inconvenientes respecto a los retrovisores que usamos todos hoy en día. Te preguntarás, ¿tiene sentido? Bueno, pues puede tener sentido desde el punto de vista de que teniendo el retrovisor ahí delante no tienes que girar tanto la cabeza para mirar. Realmente tiene pocas más ventajas. La principal probablemente, junto con el hecho de que no tienes que girar la cabeza tanto, es más, no tienes que mirar a tu acompañante para mirar hacia el otro lado. Si vas en un coche japonés, si vas en un coche europeo, mirarías para allá, ¿no? Directamente miras y no tienes por qué mirar a tu acompañante. Como los japoneses son tan ceremoniosos y respetuosos con el tema de la intimidad, por lo menos en público, pues puede tener sentido, ¿no? La cuestión es que tener el retrovisor ahí delante es bueno para el ángulo muerto. Hay menos ángulo muerto teniendo el retrovisor ahí delante y poco más. El ángulo de visión es peor que teniendo el retrovisor cerca de la ventanilla, cerca nuestro. Además, el retrovisor se ve más lejos, tenemos menos superficie a la vista porque lo tenemos más lejos, es una cosa de cajón. Y, bueno, otra característica buena que tiene en lugares muy estrechos como Japón, que es el hecho de tenerlo encima del capó, no te ocupa espacio en la anchura del coche, con lo cual se supone que es más fácil para maniobrar. Pero por contra, como digo, se ve peor, tiene peor ángulo de visión. Y también el hecho de que esté atornillado a la carrocería hacía que muchos de estos vehículos acabaran pillando por ahí óxido con la lluvia. E igualmente también una curiosidad con los coches de antaño que llevaban los retrovisores ahí es que si el motor era muy vibrante, como por ejemplo en un Land Rover Defender o en otro coche, el retrovisor constantemente, el cristal se estaba moviendo, se estaba desplazando y tenías que estar cada 2x3 moviéndolo. En todo caso, como digo, es una cosa que en Europa quedó para los coches deportivos y todavía hay por ahí deportivos clásicos que lo llevan y sigue siendo una cosa llamativa e interesante. A mí esto de los retrovisores es una cosa que me obsesiona un poco, ¿no? Hoy en día hemos pasado de esos retrovisores Fender en el capó a las cámaras, que también parece un poco una involución, ¿no? En el sentido de la capacidad para ver, aunque las cámaras tienen también muchas ventajas, como el hecho de que tenemos unos angulares que los espejos y nuestra vista no pueden darnos, ¿no? O el hecho de combinar cámaras dentro del coche tiene todo el sentido del mundo. Pero la cuestión es que, bueno, pues hoy en día también vemos a veces diseños, ya esto de los retrovisores en el capó ha quedado totalmente obsoleto, y salvo algunos vehículos deportivos, se me ocurre, por ejemplo, Pagani, que tiene unos retrovisores con un diseño, a mí me parece muy estrambótico, no me gusta, la verdad, mucho, no sé a vosotros qué os parece, lo podéis comentar. Ese diseño así como con una forma de hoja, a mí no me termina de convencer. Y por último, en añadido, además, estos retrovisores hoy en día que se cuida tanto a los peatones, evidentemente también, pues eran un peligro, ¿no? Igual que los faros escamoteables. Todo lo que esté ahí de obstáculo cortante o poniendo, digamos, un freno a la continuidad de una forma, es susceptible de hacer daño cuando te chocas con una persona, ¿no? Como las defensas de los coches todoterreno o de los vehículos, antes con estos parachoques metálicos prominentes que también han ido desapareciendo en pos pues, de tener unos sistemas de choque de seguridad mucho más, digamos, progresivos y deformables, y también que no vayan por ahí partiéndole las piernas a la gente. Bueno, una antigüedad buenísima, la verdad es que esto es muy divertido, es el asunto de las antenas. Esto daría también para una entrada entera, como el tema de los retrovisores. Las antenas retráctiles. ¿Quién no ha visto y se ha quedado embobado cómo molaban esas antenas que subían y bajaban en los coches de manera automática? Algunos cuando la arrancabas, otros cuando encendías la radio. Esto sí que es una antigüedad, digamos, que hemos perdido completamente, con la salvedad de algunos coches descapotables que todavía hoy en día la llevan, bueno, pues por una cuestión puramente de funcionalidad, porque al tener el techo
retráctil es más difícil tener la antena en el techo, ¿no? Y todavía hay algún vehículo por ahí que la lleva. Bueno, a mí, por ejemplo, se me ocurren los descapotables que tuvo Lexus a principio de siglo. Era uno de los pocos coches que mantenía la antena retráctil cuando todo el mundo lo había abandonado ya, ¿no? Es un gadget que también le gusta mucho a los japoneses y a los americanos, sin duda. La cuestión de esto es que me lleva a rememorar los tiempos eso, en los que los coches llevaban las antenas. Por cierto, todas estas antenas, de alguna manera, ya fuera por vandalismo o por una cuestión mecánica, se acababan rompiendo. A la que pasaban unos años dejaban de funcionar, se colaban ahí, ya no salían, tenías que sacarla tú manualmente. Y qué decir de las antenas robadas. Esto, pensando en esta entrada, me ha venido a la cabeza que antaño, cuando nos íbamos, lo que hacíamos era sacar la carátula extraíble del radiocassette, y en muchos casos también desenroscábamos o sacábamos la antena y nos la llevábamos debajo del brazo, porque hay que ver cuántas antenas se robaban, ¿no? Igual que se siguen robando hoy en día los tapones de las llantas. Y bueno, pues me acuerdo, por ejemplo, en mi Seat Ibiza o en esos vehículos que tenían una bola a rosca, pues que muchas veces te la llevabas porque es que te la robaban, ¿no? Algunas personas incluso la pegaban con pegamento o las soldaban para que no hubiera manera de robarlas. Pero bueno, en el asunto de las antenas también, como en tantas otras cosas de los coches, ha habido una evolución brutal, y es cierto que hoy en día, bueno, pues tenemos antenas con forma de aleta de tiburón, tenemos antenas absolutamente ocultas en la mayoría de los coches ya, algunas, como digo, muy llamativas, que forman incluso un diseño aerodinámico, tenemos antenas impresas en el parabrisas, e incluso tenemos antenas fractales que permiten, pues con una superficie muy poca de circuito, generar, digamos, la suficiente capacidad para traer la señal que antes necesitaba ese alambre alargado que teníamos en los coches, y que forman parte de esa memoria histórica, ¿no?, de los vehículos que tenemos, los que ya tenemos ciertos años. Bueno, y relacionado con esto también, qué decir de la rueda de repuesto, un elemento que antiguamente era tan importante y que poco a poco ha ido evolucionando. Hoy en día ya solo vemos ruedas de repuesto de verdad en los vehículos todoterreno colocadas ahí detrás. Antes era muy habitual llevarlas debajo del maletero, del piso del maletero, o directamente por debajo de la carrocería del coche, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, lo primero que me viene a la cabeza es el Peugeot 205 GTI, o otros muchísimos vehículos. La cuestión es que esto ha ido evolucionando, como sabéis, de la rueda a la rueda de galleta, a la rueda auxiliar. La industria del automóvil siempre pensando de qué manera puede ahorrar dinero. Pasamos a la rueda auxiliar para que arreglaras cuanto antes la rueda oficial. Por cierto, esto me lleva a recordar también, respecto a los retrovisores, esa maravillosa idea que tuvieron en el grupo Volkswagen de poner un retrovisor derecho más pequeño que el izquierdo, ¿no?, durante un tiempo, para ahorrar costes. Afortunadamente la idea no duró mucho, pero tiene miga. Bueno, la cuestión es que hemos pasado de la rueda de galleta a que hoy en día ya prácticamente muy pocos coches llevan una rueda de repuesto de tamaño grande, aunque todavía hay, y ahora lo que llevamos sobre todo son estos kits antipinchazos. La verdad es que, dando un poquito de crédito también, es verdad que los neumáticos han evolucionado tanto. Esto los jóvenes tampoco lo entenderán mucho, pero es que antiguamente se pinchaba cada 2x3, o sea, tener un pinchazo era la cosa más habitual del mundo. Y hoy en día, ¿cuántas veces habéis pinchado vosotros en los últimos 5 o 10 años? Realmente yo estaba pensando en eso, cuántas veces he pinchado, y yo creo que en mi vida personal particular, habiendo hecho millones de kilómetros, he debido de pinchar 3 o 4 veces en los últimos 20 años. Sin embargo, en los rodajes he pinchado otras 4 o 5 veces con menos de una décima de los kilómetros que he hecho conduciendo yo. Es una cosa muy curiosa, por cierto, eso habría que estudiarlo. Seguramente también porque nos metemos por sitios complicados. Pero lo cierto es que los neumáticos hoy en día pinchan muchísimo menos, tan cierto como que los kits estos antipinchazos son una birria en la mayor parte de los casos. Si tienes un pinchazo importante no te sirven para nada. Bueno, a cambio tienes también los neumáticos Run Flat. A medida que se ha ido evolucionando en esto y que los pinchazos han ido pasando a la historia, antiguamente era un show, o sea, ibas a pinchar sí o sí. Esto es como el motorista, ¿no? Hay dos tipos de motoristas, el que se ha caído y el que se va a caer. Bueno, pues si tenías un coche pinchabas seguro y tenías que repararlo, tenías que cambiar la rueda. Hoy en día esto ya ha pasado a la historia, seguro que muchos de vosotros no habéis pinchado nunca, ni siquiera, y afortunadamente ha cambiado también bastante la cosa, y a las marcas pues les va muy bien, porque se ahorran dinero y además se ahorran peso también de cara a homologar el vehículo cuando tiene que pasar por el proceso de homologación. Y hablando de ruedas, también que decir de las llantas de aleación. Parece mentira que esté hablando de esto, pero las llantas de aleación hoy en día prácticamente son un estándar en todos los coches, y antiguamente era al revés. O sea, tener unas llantas de aleación era algo extraordinario, algo especial, reservado para los coches de ricos o los coches deportivos, y todos con nuestras llantas de chapa y los tapacubos. Y esos diseños de tapacubos míticos que tenías ahí en el mercado aftermarket, ¿os acordáis de aquellas grandes tiendas de accesorios que tenían todo un panel, una pared con un montón de metros cuadrados, donde podías elegir tu llanta de aleación y tu tapacubos? Si no te llevaba el dinero para comprar una llanta de aleación, todo eso ha ido quedando en el pasado, ¿no?, en el descrédito. Hoy las llantas de aleación, digamos que son un objeto de deseo, sobre todo de los ladrones, ¿no?, que se dedican a robar las llantas de las versiones M y AMG o de las grandes marcas para luego revenderlas por ahí en el mercado de ocasión. Y el que compra un coche ya con las llantas, pues los desalmados intentan comprar llantas, digamos, de más calidad o de más valor, de más tamaño en el mercado negro. En fin, cosas que pasan a lo largo del tiempo. Igual que el tiempo ha cambiado mucho, si veis series de televisión antiguas, todo Cristo fumaba, hoy en día ya no fuma nadie, e igualmente dentro del coche el asunto del cenicero y el
encendedor ha pasado a la historia también, un elemento que prácticamente era imprescindible en todos los coches, incluso los más modestos. Hoy en día el encendedor ya no se llama así, es una toma de 12 voltios, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Afortunadamente para los más jóvenes, y ya el cenicero es una cosa que es opcional y prácticamente nadie la monta, ¿no? Y de hecho ya en muchos coches ni siquiera viene como opción porque ya no lo pide nadie, pero es curioso como antiguamente también, pues este era un elemento que, bueno, era absolutamente necesario en todos los coches, y cuántas historias se podrían contar alrededor de estos encendedores de resistencia que tenían los vehículos que se conducían hace ya no tantos años, y es que no hace tantos años de esto. Bueno, y la lista podría llegar a ser ya prácticamente interminable, ¿no? Podríamos hablar de tecnologías que parecían ciencia ficción en su día, como por ejemplo el limpiaparabrisas automático, que tiene hasta una película detrás en la que se cuenta todo lo que tuvo que hacer el inventor que lo patentó para conseguir proteger su patente, o los techos de vinilo en los coches también, ¿no? Una cosa que se ha perdido completamente y que cuando yo era niño, por lo menos en los 80, todavía se veía en ciertos modelos de coche. Me acuerdo, por ejemplo, de coches ingleses o de algunos vehículos pues, que tenían esta característica. La cuestión es que lo quiero dejar aquí porque podría seguir con la nostalgia y contando todas estas historias durante minutos y minutos y minutos, y me gustaría ahora darte la palabra a ti, que me estás siguiendo, para comentar todo esto que he estado hablando y por supuesto que aportes qué cosas de los coches que tenían antes te gustaban o te parecían interesantes y las hemos perdido hoy en día y te gustaría que volvieran a estar otra vez. ¿Echas de menos, por ejemplo, los radiocassettes del Fari? No sé, cuéntame qué cosas te parecían interesantes, qué cosas añoras de aquellos coches que yo me haya dejado de la lista, porque seguro que hay un montón y yo no quiero seguir. Y nada, te paso a ti el turno y si te parece lo seguimos comentando en los comentarios, precisamente. Por lo demás, espero que hayas pasado un rato entretenido al lado mío con todas estas cosas que si no conocías seguramente te habrán dejado con la boca abierta, y si no, si las conoces, que es lo más probable, te hayan dejado una sonrisa dibujada en la boca. Y nada más, nos vemos en un vídeo próximamente que espero que sea más y mejor que este. Hasta luego, amigos. Adiós.